Me encantó cómo terminamos la plática anterior, porque justo desde esta concepción de que el ambientalismo es aquel que se abraza del árbol para que no lo corten, es precisamente desde donde vamos a partir hoy. Desde cómo volver a entender la acción climática como una oportunidad de negocio y no precisamente siempre desde el ambientalista, la persona que va abrazando árboles. El año pasado fue el primer foro Forbes sostenible y acá me encanta esta cita que nos habla de ser sostenible es ser rentable y no es solo hacer plantaciones de árboles, sino también impactar positivamente a toda la comunidad. Para contar un poco de la historia y de dónde nacemos, nosotros nacemos hace alrededor de 7 años, sí, justo con un objetivo puramente ambientalista, puramente activista, de buscar restaurar las áreas verdes de la Ciudad de México, específicamente las barrancas, que si yo les pregunto qué piensan de las barrancas, siempre pensamos en ellas como basureros, como zonas inseguras. Realmente no tenemos esta concepción como ciudadanos de que tenemos áreas verdes en las ciudades con muchísimo valor para nosotros. Justo descubrí este propósito por poder crear un modelo económico a través de la sustentabilidad, que reconociera, que recuperara, que reentendiera y repensara cómo veíamos a la naturaleza, cómo vemos a las áreas verdes y cómo a través de eso justo crear un negocio, un modelo de negocio para crear pues ciudades sostenibles. Y porque realmente me dolía muchísimo ver el deterioro que tenemos en la ciudad todos los días, ¿no? O sea, realmente levantarnos y vivir con alergia, todos los días respirar una pésima calidad de aire, vivir con bueno, ahorita ya no hablamos de una crisis de agua futuro, ¿no? Ya actualmente ya estamos viviendo en una época con crisis de agua. Realmente nunca es que podamos abrir el agua de la llave y tomar agua limpia, agua pura. Justo, ¿no? O sea, nuestras áreas verdes son completos basureros. Incluso en muchas de las áreas verdes que nosotros hemos trabajado, las personas que viven alrededor de estas áreas verdes, en vez de entenderlas como justo, ¿no? O sea, como este privilegio de vivir junto de ellas, tienen incluso muchas puertas hacia las áreas verdes, ventanas hacia las áreas verdes para tirar todos los días la basura hacia estas zonas, ¿no? O sea, diario nos estamos creando zonas inseguras, nos estamos creando un basurero de ciudad, vivimos en una ciudad con muchísimo tránsito, ahorita comemos una calidad de alimentos con muy pocos nutrientes, estamos enfermedades como el COVID, no sé si sabían, pero son enfermedades zoonóticas que justo vienen a través del cambio climático, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos ahorita barreras forestales en los bosques, no tendríamos por qué haber vivido una pandemia como la que estábamos atravesando. Y pues la conexión con áreas verdes, realmente nosotros deberíamos de tener derecho a 13 metros cuadrados por persona de áreas verdes y no tenemos acceso ni a 7. Y un poco el sueño que tuvimos en Hectágono es, literalmente, no sé si han escuchado de Epcot Center y lo que significa, pero de cómo volver a crear este prototipo de comunidades del futuro, ¿no? O sea, este sueño de recrear en las barrancas y en las áreas verdes de las ciudades estos parques culturales que recuperaran la oportunidad de no nada más poder, o sea, de nosotros poder ir a hacer bici, a caminar, a correr en ellas, a meditar, a tener ríos limpios en donde pudiéramos meter literalmente los pies, sino que también poder regresar a tener un tema cultural en ellos, ¿no? Yo siempre hablo de las áreas verdes como los nuevos Disneylandias de la sustentabilidad, en donde realmente pudiéramos recrear todo este contenido que nos revinculara en ellos como personas. Y pensando en este mismo espacio como un ejemplo, si ven ahorita precisamente estamos habitando a través del contenido un área verde en este momento, ¿no? Entonces, justo regresar a ellas la innovación, bienestar, cultura, inclusión, regresar a resignificarlas, regresar a verlas como espacios de educación. La naturaleza todos los días tiene muchísimo que enseñarnos de todos sus ciclos y justo volver a regresar a ellas esta naturaleza utópica, ¿no? Regresar a las ciudades como la Ciudad de México, el tener la oportunidad de vivir una calidad de vida utópica. Y acá, bueno, acá de este lado vemos esta otra cita, justo también del foro de Forbes, de cómo regresar a la simplicidad, de volver a entender el acceso a la naturaleza como un lujo y como nuestro máximo nivel de bienestar.
Y así es como nació Hectágono. Hectágono en su momento justo buscó ser un ecosistema que reunía expertos y apasionados en todos los temas de bienestar físico, psicológico, de sustentabilidad, de tecnología, de arte, de alimentación, de agua, justo como este nuevo microcosmos de nuevo estilo de vivencia urbana, teniendo este hogar para emprendedores sociales, docentes, estudiantes, artistas, deportistas, y para todas las comunidades locales y a su alrededor que quisieran aprender el cómo mejorar su calidad de vida de una forma sostenible. Este es Hectárea, hoy por hoy se llama Hectárea este espacio, está justo ubicado en una de las últimas barrancas sin urbanizar, en uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, y precisamente hemos recreado eso a través de emprendimientos que están trabajando con huertos, con mariposas, con abejas, con reciclaje, con compostaje, con proyectos de temazcal, con proyectos de rescate de aves, con proyectos que están rescatando biodiversidad, bosque, suelo, proyectos de tecnologías de agua, de energías renovables. Y justo aquí fue donde emprendimos este camino de la desmitificación, y me encantó por eso nuevamente citar la plática que acabamos de terminar, de cómo se habla siempre del ambientalismo como esta parte más, pues como esta concepción hippie, como esta parte también de que lo sustentable es más caro. Ahorita precisamente hace un par de semanas en el Summit de Ernst & Young de sustentabilidad, en donde hablaron varios directores de sustentabilidad de empresas como Nestlé, como Cemex, se citó justo mucho esta parte, ¿no? Cómo incluso las áreas de sustentabilidad de las empresas actualmente son concebidas como las áreas hippies, como las áreas que les gusta ir a limpiar el río, que les gusta ir a reforestar, y realmente todavía no se termina de entender el valor económico y de inversión de impacto atrás de la naturaleza. Entonces justo el camino ha sido un camino de desmitificar, de romper paradigmas, de romper una serie de retos alrededor de la idea de que los proyectos ambientales y sociales son sin fines de lucro y que son filantrópicos y meramente activistas. Y siempre es esta pregunta, ¿no? O sea, justo venía comentando antes de venir acá, siempre es la dificultad de incluso expresar qué es la sostenibilidad, ¿no? Si yo pregunto qué es la sostenibilidad, cada quien tiene una concepción muy distinta, incluso de entender cuál es la diferencia entre sustentable o sostenible, ¿no? ¿Qué es ambiental? ¿Qué quiere decir ecológico? Son tantos términos que nos alejan de esta parte tan simple que es la naturaleza y regresar a conectar con nuestra propia naturaleza y con esa simplicidad, con ese mismo espejo de la naturaleza allá afuera, ¿no? Y justo acá como emprendimiento, y seguramente muchos se reflejarán con esto, y que desde el tema sustentable esto se potencia todavía más, muchas veces como emprendedores nos metemos en una mentalidad de escasez, ¿no? O sea, pensamos que entrar en el emprendimiento quiere decir entrar en una era de sacrificar, que literalmente nuestra vida entera va a tener que estar abocada por completo al emprendimiento, que vamos a tener que sacrificar recursos económicos para invertir los primeros años. Entramos muchas veces en un desequilibrio total cuando empezamos a emprender, y justo entrar en esta era de la escasez nos desconecta por completo con realmente la abundancia y la creación que tiene que haber siempre atrás del emprendimiento. Y varios de los retos e hitos principales que rompimos, como comenté, es esta parte del sacrificio, ¿no? O sea, de pensar que tenemos que sacrificar, que existe muy poca remuneración al principio, y que sí, los proyectos sustentables todavía falta que tengan mucho más valor económico, pero sí hay una desmitificación que hacer alrededor del tema económico y de la remuneración alrededor de los proyectos sustentables. Que todos los proyectos sustentables tienen que ser donativos, que los proyectos, o sea, que tenemos que tener justo, buscar inversionistas ángeles que van a, que justo, ¿no? Van a tener una menospreciación brutal de nuestro proyecto. Los presupuestos son castigadísimos. Ahorita también hemos vivido mucho un tema de incoherencia, ¿no? O sea, muchas veces atrás de la sustentabilidad realmente no existe esta coherencia total de entender cómo aplico a mi negocio la sustentabilidad, pero también lo aplico a mi vida y a todas las buenas prácticas de mi empresa como tal. Un tema de competencia. La sostenibilidad nos viene a enseñar que no existe la competencia, la naturaleza no tiene competencia, la naturaleza aprende a colaborar, la naturaleza, como la agricultura regenerativa, nos enseña
que las especies intercambian nitrógeno, intercambian fósforo, intercambian elementos, ¿no? O sea, realmente la competencia está aquí para nutrirnos entre proyectos, y que ahorita que me vaya a los objetivos de desarrollo sostenible voy a explicar un poco más alrededor de justo cómo el objetivo número 17 incluso habla de la importancia de las alianzas. Ha sido una total lucha de intereses también, justo la sostenibilidad siendo algo tan romántico, cuando se empieza a trabajar a nivel multisectorial, también existen muchas alineaciones que realizar. El tema del posicionamiento también ha sido uno de los retos más complicados, y lo incomprensible que comentaba, ¿no? O sea, todavía sigue siendo muy difícil entender qué es la sustentabilidad y cómo externarla. Entonces, básicamente han sido 6 años a los que los retos multisectoriales, el mercado, ha sido sumamente complejo, pero el 2020 la pandemia definitivamente vino a meternos un acelere cuando nos regresó a conectar justo con esa parte tan auténtica que necesitábamos, ¿no? O sea, que era literalmente la naturaleza, el conectar con los demás, el regresar a conectar con nosotros, y a través de volver a tener esa conciencia y esa conexión, regresamos a entender que la sostenibilidad tiene que ser un básico transversal en todo lo que estamos realizando. Y justo migrar y transicionar de una idea y de ideas sustentables a negocios realmente sostenibles, que quiere decir negocios que tengan un equilibrio entre la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Cuando se habla de Environmental, Social y Governance, ESG, que seguramente todos han escuchado acá ya estas siglas, no solo se habla del medio ambiente, sino también de impactar positivamente a la sociedad y elevar su calidad de vida. Y esto sigue sonando muy romántico, ¿no? Aunque lo leamos justo de Mauricio Schwartzman, country manager de Mastercard, seguimos viendo este tipo de términos como términos muy románticos que nos separan justo de esta parte financiera, y dejamos justo toda esta parte de realmente de cómo estamos creando una mejor calidad de vida cuando estamos contemplando la sostenibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir sostenibilidad? Básicamente, en temas de sociedad, tenemos toda la parte de ciudades, hogares, riqueza, pobreza, educación, salud. ¿Cómo incorporamos eso en nuestra empresa, pero también hacia el exterior de la empresa? En economía, ¿no? Cómo existe una asignación y eficiencia de recursos escasos, creación de ganancias para generar rendimientos financieros que se relacionen justo con el consumo, con la eficiencia y con toda la cadena de producción de la empresa. Y en términos ambientales, ¿cómo estamos abonando al aire que respiramos, al agua que bebemos, al suelo que usamos y a toda la energía que consumimos? Entonces, justo, ¿no? Acá, hablando ya de los ESGs, o ASG en español, que es Ambiental, Social, Gobernanza, y ahorita en la siguiente diapositiva de los ODS o SDGs, los famosos que son 17 y que salen justo de los acuerdos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En ambiental atendemos todo lo que tiene que ver con una cuestión de cómo mitigar el cambio climático, cómo mitigar el agotamiento de recursos, los desechos, la contaminación, cómo atender a una deforestación. En social, siempre seguir con los derechos humanos, la esclavitud moderna, no al trabajo infantil, atender las condiciones de trabajo, las relaciones sociales de los colaboradores. Y en la G de gobernanza, cuidar los pagos ejecutivos, temas de corrupción y sobornos, membresías, diversión e inclusión. Y sobre todo, el cuidar muchísimo en esta parte, el cómo estamos dándole a nuestro equipo una mejor calidad de vida, ¿no? Cómo al trabajar en nuestro emprendimiento, las personas realmente tienen un impacto en el bienestar en su día a día. Y ya entrando en los ODS o SDGs en inglés, principalmente se componen por estas categorías: paz, personas, planeta, alianzas, que es mi favorita y creo que de muchas y de muchos acá, al ser emprendedores, y cómo regresamos a tener una prosperidad.
Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, seguramente muchos ya los conocen, pero en ellos tocamos temas desde educación, desde darle finalidad a temas de hambre, de pobreza, a salud y bienestar, a temas de agua, de energías renovables, de cómo creamos ciudades sostenibles, cómo cuidamos la vida terrestre, cómo todos formamos parte de una acción climática, cómo fortalecemos temas de saneamiento de agua, cómo fortalecemos a temas de paz y por último, como dije, el 17, que para mí es el más importante, el cómo aprendemos a crear alianzas para lograr absolutamente todos nuestros objetivos en conjunto. Y cómo los SDGs y la sostenibilidad y el ESG y cómo todos estos temas ambientales pueden mejorar un rendimiento financiero. Básicamente el ESG puede mejorar las ganancias corporativas y las de sustentabilidad porque proporcionan un marco analítico que nos permite identificar si las empresas pueden capturar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y las inversiones de impacto, que quiere decir las inversiones que están invirtiendo en restaurar ecosistemas y a sus comunidades, siempre van a ser inversiones de muy bajo riesgo que al final de cuentas van a remunerar precisamente el que no nos agotemos los recursos que necesitamos para nuestros productos y servicios. Los problemas de los ESGs, a su vez, tienen el potencial de generar impacto financiero directo e indirecto en el rendimiento de la entidad y de la inversión. Y otra cosa que además hemos visto por acá es que principalmente ahorita el consumidor responsable, y se podrán relacionar con esto, todos si vamos a una tienda de consumo siempre vamos a elegir en un mostrador de 7 mieles, la miel que dice esta miel está apoyando a la comunidad maya para rescatar a las abejas meliponas versus el resto de los productos que tal vez no esté invitándonos a ser activista, a meter las manos a la tierra con el producto y a generar un mejor impacto, ¿no? Entonces, realmente ahorita, desde por términos de el consumidor va a adquirir nuestro producto, si estamos incorporando esto en nuestra cadena, pero también para poder tener un mejor rendimiento y para generar también en nuestra empresa un sentido de identidad mayor con nuestros colaboradores. Y algo que me encanta es hablar del ESG con propósito. Ahorita se habla muchísimo de las empresas con propósito y es un poco el ejemplo anterior que di con esta diferenciación de miel o de producto que podríamos elegir en el mercado. El 38% de los consumidores están boicoteando actualmente a los productos que no están teniendo un propósito. El 47% de crecimiento de revenue de las empresas que están invirtiendo, las empresas que están invirtiendo en ESG están teniendo un crecimiento de alrededor del 47%. Y las nuevas generaciones están migrando de un philanthropic giving a un philanthropic living, ¿no? Como les decía, ahorita ya todos queremos justo formar parte diariamente como de cómo diario me levanto y puedo generar un legado para mí, para los demás, para el planeta. Y ya es una forma de pensar que traen encriptada las nuevas generaciones y que nos invitan a tener que hacer este cambio forzoso de integrar la sostenibilidad de nuestras empresas. Y por último, este punto que le llamamos el Social Sentiment Awareness, que es cómo generamos un cambio a través de la comunicación, cómo las empresas se vuelven empresas que estén educando, que estén a través de su comunicación precisamente generando, convirtiéndose en agentes de cambio, que estén generando agentes de cambio allá afuera y motivando e inspirando a las personas a también migrar en su estilo de vida. Y bueno, aquí estos 5 puntos importantísimos, como oportunidad de tener un tema de ESG con propósito en tu empresa, es tener la cantidad de tecnología sustentable en el mercado, está cercana al 8.7 billones, con un crecimiento acumulado de alrededor del 27%. En capacidad de innovar, las nuevas innovaciones para mantener la competitividad y transformarnos en una organización y una empresa que esté transformando a un país sostenible. 3, el valor de las partes interesadas. Acá el 93% de las 250 empresas del mundo han empezado ya a informar sobre la sostenibilidad debido a esta creciente demanda.
Punto número 4, la reducción de nuestros costos, ¿no? Cuando estamos siendo sostenibles, también estamos teniendo ahorros económicos y aquí estamos reduciendo los costos de explotación mediante adiciones a las prácticas de costo de los bienes vendidos, COGS. Y el punto número 5 es el valor de la marca y la reputación, que es un poco el que comentaba ahorita de cómo transformarnos en una empresa con propósito, va a tener un reconocimiento internacional y va a generar muchas nuevas oportunidades de negocio. Y bueno, en esta línea justo podemos ver que considerar la sostenibilidad como parte de la misión y la visión de la organización es importantísimo, ya no tenerlo como un eje, sino que sea una parte transversal integrada. Incrementar la sensibilización de la necesidad de ser sustentables. Cuando nosotros justo estamos educando y sensibilizando a nuestra comunidad, generamos mucho más engagement con ellos. Incluir información y educación, entretenimiento dentro del ambiente corporativo hace que nuestro equipo genere mucho más sentido de identidad hacia la empresa, que exista mucho menos rotación. Cumplir con las normativas y directrices en materia de sostenibilidad, que ahorita cada vez se están incorporando más y ya como empresas tenemos que cubrir con ciertos criterios. Crear y tomar iniciativas sobre cuestiones de sostenibilidad es importantísimo e implicar a todas las partes interesadas en todos los niveles, ¿no? Acá es muy importante justo siempre también crear alianzas a nivel multisectorial, involucrar a todos los sectores, ¿no? Al sector público, al gobierno, a los medios de comunicación, a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil. Y por último, algunos ejemplos de prácticas sustentables que podemos empezar a llevar a cabo como empresa es minimizar el uso de energía, buscar otras alternativas, reducir los residuos generados, gestionar la reputación dando en cuenta y discutiendo las prácticas de sustentabilidad, reducir el uso de agua que estamos tomando en producciones, utilizar productos sustentables que capturen a nuevos mercados, incorporar el cambio de clima como un manejo de riesgo integral y reducir la contaminación en todas nuestras operaciones, ¿no? Y también involucrarnos con proyectos que estén restaurando a la naturaleza allá afuera. Justo el poder nosotros como negocio volvernos una empresa que está metiendo las manos a la tierra por los ecosistemas, por la biodiversidad, por la naturaleza, nos ayuda a estar justo no nada más mitigando nuestro impacto, sino precisamente estar dejando un legado en el día a día. ¿Y cómo se pueden sumar? Nos pueden seguir en redes sociales, en Hectágono, Hectárea, Ríos Tarango. Justo con nosotros, bueno, desde Hectágono ayudamos a todas las empresas precisamente en estas estrategias de desarrollo sostenible para poder convertirse en empresas, agentes de cambio que están creando más conciencia y a nuevos agentes de cambio allá afuera, que están restaurando ecosistemas, que están invitando a sus consumidores a meter las manos con ustedes por la naturaleza. Con Hectárea es el espacio que les comenté, acá realizamos continuamente distintas actividades y pueden venir a vivir distintas experiencias, activaciones de marca, voluntariados y formar parte justo de todos estos proyectos que en alimentación, en agua, en energía, en biodiversidad están creando distintas iniciativas por la naturaleza. Y pues con la fundación precisamente estamos creando continuamente distintos proyectos para restaurar ecosistemas en toda la República, manglares, bosques, biodiversidad, etcétera. Y todos los días realmente reflexionando qué pueden hacer para mejorar su propia calidad de vida, ¿no? Porque como dije al principio, la sustentabilidad se resume a cómo entiendo, cómo conecto mi naturaleza y mi salud con la salud de allá afuera. Por último, justo estuve en el evento, en uno de los eventos de bienestar más grandes de México hace poco y me decían, es que las personas que están conectadas con su bienestar todavía no están conectadas con la sustentabilidad, ¿no? O sea, consumen estos productos porque les interesa su salud, pero últimamente no les interesa el impacto que están creando hacia afuera. Entonces, es regresar a entender justo cómo la conexión entre si yo estoy consumiendo un producto natural que le haga bien o sea, que mejore mi calidad de vida, como efecto dominó y como espejo voy a estar mejorando la calidad de vida de la naturaleza de allá afuera. Y pues eso, sumémonos todos a meter las manos a la tierra, nos quedan escasos 6 años para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Estamos viviendo ahorita como si tuviéramos 1.5 planetas accesibles.
y crear siempre las alianzas entre todas y todos para lograrlo. Muchísimas gracias.